muy buenos días, bienvenidos una vez más a este espacio del blog informativo del programa Escuela para Familias del Departamento de Gestión e Inclusión Social de CRISBR, en el cual los estamos acompañando desde el inicio de esta cuarentena, esta pandemia, y seguiremos con ustedes mientras se nos permita, estando cerca, comunicándonos a través de sus comentarios, sus preguntas aquí directo en el blog. Podemos establecer una interacción que nos permita pasar de mejor manera este tiempo. El día de hoy nos corresponde platicar sobre un tema muy importante, que es el autocuidado. Nuestro tema, el título es El autocuidado, una responsabilidad individual. Este tema es bien importante porque lo podemos tomar hacia dos lados, entenderlo como una parte formativa cuando estamos en el lugar de padres, podemos entenderlo también como cuidadores primarios cuando estamos a cargo como figura principal apoyando a una persona con discapacidad, pero también tenemos que aprender a verlo como adultos responsables e independientes. ¿Qué tanto soy responsable de mí mismo? ¿Qué tan consciente tengo lo que es este autocuidado? Bien, pues esto es parte de lo que vamos a platicar el día de hoy de manera breve. Entonces, vamos a entender como nos dice el término autocuidado. Se refiere a la capacidad de cuidar de mí mismo. Este cuidar de mí mismo vamos a llevarlo a un ámbito mayor que meramente el de salud, ¿sí? Podemos entenderlo con claridad cuando nos referimos a situaciones que tienen que ver con alguna discapacidad, con alguna limitación, alguna enfermedad, pero no únicamente hablamos de la salud física cuando estamos en búsqueda o procurando el bienestar personal. Tenemos que entender que el autocuidado incluye todas las esferas que hay en mi vida, la esfera física, que tiene que ver con mi cuerpo y su funcionamiento, la esfera emocional, la esfera mental, la esfera social, la esfera familiar, la esfera sexual, todos los ámbitos de mi vida, todo lo que conforma lo que soy, tiene que tener un equilibrio en el cual yo sea capaz de mantener este cuidado por mí mismo. Esto no significa que no pueda requerir apoyos en situaciones o en circunstancias concretas, pero sí que a pesar de los apoyos o además de ellos, la responsabilidad mayor va a caer sobre mí. Esto hablando de adultos, ¿sí? Hago hincapié que es hablando de adultos porque los niños no tienen todavía la capacidad de manejar por sí mismos este autocuidado y nos corresponde una forma educativa como parte de la formación de los pequeños, hacernos responsables mientras ellos aprenden. Claro que mientras ellos aprenden implica que tenemos que empezar a trabajar desde pequeños con ellos para que adquieran esta responsabilidad. Entonces, vamos a definir el autocuidado como un conjunto de acciones intencionadas y voluntarias. ¿Qué quiere decir? Que las llevo a cabo con plena conciencia, sabiendo el por qué y para qué estoy siguiendo estas pautas de acción, ¿sí? Entonces, son estas conductas que la persona va a realizar a favor de su bienestar en todas las esferas de su vida. Y esto lo vamos a ver reflejado en las decisiones que toma, en la forma de comportarse, de conducirse, de llevar su vida en cada una de las esferas nuevamente, en la expresión que pueda hacer también de su mundo interno, de sus pensamientos, sus sentimientos, el tipo, la calidad de relaciones, de interacciones que establezca con las personas que están alrededor, las conductas y las actitudes que tengamos hacia la vida y cada uno de los retos que nos presenta. Este autocuidado lo vamos a aterrizar en cuestiones concretas, ¿sí? Porque a nivel mental yo puedo tener muchas ideas y decir y pensar que hago o soy mucho, pero todo tenemos que aterrizarlo a aquello que podemos observar. De nada sirve que yo diga que vivo en un equilibrio muy grande
Si cuando pasa mi vecino le aviento el carro encima o le grito porque sacó la basura, entonces ahí hay una incongruencia entre lo que yo pienso sobre mi estilo de vida y lo que estoy reflejando hacia los demás. Entonces siempre vamos a tomar en cuenta las conductas observables, los resultados de toda esa manifestación de mi mundo interior. Y al hablar de las tareas, tenemos que tomar en cuenta tres pilares importantes. Uno, obviamente, tiene que ver con la etapa evolutiva, ¿sí? No le vamos a pedir a un pequeñito de 3 años que sea responsable de su autocuidado para alimentarse, para incluso para su higiene personal. No está en condiciones de hacerlo solo. Sí de ayudar, sí de participar, sí de aprender a hacerlo. Pero todavía somos los padres quienes tenemos que estar atrás de ellos, enseñándoles a lavar sus dientes, a bañarse, a peinarse, todo lo que requiera para su persona, ¿sí? Por otro lado, si nos vamos al otro extremo y hablamos de una persona a lo mejor de 70 años, no le vamos a pedir que haga tareas para las que físicamente puede ya no tener la fuerza de realizarlas, aunque lo haya hecho mucho tiempo atrás, ¿sí? Cada etapa evolutiva nos va a marcar cambios importantes que debemos hacer conscientes y respetar para un mejor funcionamiento de nosotros. Entonces, la etapa evolutiva nos va a definir en gran medida qué cosas tenemos la capacidad para hacer y cuáles ya no. Y esto nos lleva de la mano a las segundas variables, que es precisamente hablar de capacidad. La capacidad no quiere decir que ya logré hacerlo, pero quiere decir que tengo las condiciones necesarias para realizar una tarea, aunque tenga que aprenderla, ¿ok? Un ejemplo de esto, un pequeño al nacer tiene la capacidad de hablar, sí la tiene, o en su mayoría, sin embargo no ha desarrollado la habilidad del habla, lo tiene que aprender, pero está listo o tiene lo necesario para poder hacerlo. Entonces la capacidad es como esa, vamos a llamarle, esa respaldo, esas eh, herramientas que tenemos listas para ser empleadas e ir adquiriendo habilidades. Mientras que las habilidades, aquí sí vamos a hablar ya de práctica. En las habilidades vamos a hablar de el aprender a hacer, del aprender a desarrollar distintas tareas que vamos a ir perfeccionando con la práctica diaria. Es muy importante tener claro que toda habilidad se desarrolla a base de práctica, se puede perfeccionar, se puede mejorar, ¿sí? Se adquieren y por tanto las habilidades son modificables. Podemos tener mayor o menor habilidad para hacer una tarea en un distinto momento de la vida. ¿Por qué es tan importante resaltar esto de las habilidades, de las capacidades? Porque dentro de nuestra vida diaria vamos a tener una serie de rutinas que definen nuestro estilo de vida, el que es muchas veces, tomando eso como referencia, hasta llegamos a adjudicar quién soy, ¿verdad? Que no es que sea exactamente lo correcto, pero es una práctica común. Nos definimos en gran parte a partir de lo que nosotros hacemos, realizamos como forma de sobrevivencia. Pues vamos a hablar de que las actividades de la vida diaria son todas aquellas actividades que realizamos diariamente a lo largo del día para nuestra sobrevivencia y que incluye distintos aspectos, ¿sí? Vamos a hablar de una ocupación, se va a dividir en actividades y cada actividad se va a dividir en tareas más pequeñas. Las tareas son esos hechos ya concretos, específicos y pequeños que se llevan a cabo para llegar a un fin mayor. Algunos ejemplos o para que podamos ir entendiendo cómo hablar de este tipo de
habilidades de la vida diaria, vamos a ver que hay las básicas. ¿Cuáles son las básicas? Las que tienen que ver con el cuidado personal, las que atañen directamente a la persona, como es la higiene, el aseo, la alimentación, ¿sí? Todas estas que va a requerir una persona para estar bien, para atender sus necesidades básicas. En un segundo lugar, vamos a tener las que podemos llamar instrumentales. ¿Qué son estas? Son aquellas en las cuales ya vamos a requerir el apoyo de un tipo de habilidades un poquito más elaboradas, ¿sí? Como el poder ir a hacer algunas compras, ir al banco, manejar dinero por sí mismo, checar tareas que tengan que ver con actividades ya no directamente del cuidado de mi persona, sino un escalón más arriba. Y si seguimos subiendo, todavía más elaborada, van a estar todas aquellas que tengan que ver con nuestro estilo de vida y que sean de nuestro interés, ¿sí? De un desarrollo profesional. Vamos a hablar aquí también, por ejemplo, de alguna actividad recreativa, ¿sí? Si se dan cuenta, vamos escalonando por niveles y tendríamos que hablar aquí también de autonomía. Y en este hablar de autonomía es la parte en donde vamos a poner mayor atención el día de hoy. ¿Por qué poner mayor atención? Porque hay que mantenernos al centro de favorecer el autocuidado sin caer o a la sobreprotección en donde nosotros hacemos de más por otra persona y en donde el exceso de apoyo y de ayuda lo que hace es limitar las oportunidades de crecimiento y el desarrollo de habilidades, ya sea de nuestros hijos, ya sea de nuestros padres cuando están en edad avanzada o que han adquirido alguna discapacidad. Entonces, tenemos que saber hasta qué punto apoyar sin afectar el desarrollo de la otra persona. Pero por otro lado, también hay un riesgo que sería caer en el abandono o en la negligencia, cuando no soy consciente de esta necesidad de ayuda que tiene el otro de mí, ¿sí? Decía al principio el ejemplo del chiquito de 3 años. Bueno, pues yo ya le dejé ahí la comida, ya si come o no come su problema, si se baña o no se baña su problema, ahí estaríamos cayendo en una negligencia, porque el niño no tiene todavía esta conciencia de que debe alimentarse de determinada manera, que tiene que crear un hábito, una rutina de higiene personal, la cual está en proceso de aprender. Entonces, si yo evado eso, estoy siendo negligente, estoy cayendo en el abandono. Si estoy al cuidado de una persona con discapacidad que no tiene movilidad en sus brazos, no puedo decir, bueno, pues a ver cómo le hace para comer y si no come, pues que no coma. Yo ya le hice la comida, porque no tiene la capacidad de hacerlo. Pero es diferente si decimos, bueno, le cuesta trabajo porque está aprendiendo nuevamente su coordinación motora, pero sí logra sostener la cuchara con las adaptaciones necesarias, sí logra hacer un movimiento voluntario, aun cuando en este momento sea torpe en cuanto a que no esté todavía esta finura que necesita. Entonces, ahí sí tenemos que dejar un mayor espacio para el desarrollo y la práctica, saber que necesita repetir varias veces este ejercicio hasta lograr dominarlo. Ahora, cuando no hablamos de terceras personas, no estamos hablando ni de nuestros hijos, ni de nuestros padres, ni de nuestra pareja, ni de otro, el autocuidado, hablando ya también de manera personal como adultos responsables, tenemos que ver la parte más importante tal vez tendría que ver en este momento con nuestras emociones. En esta situación que estamos viviendo, en el cual todos estamos con las emociones a flor de piel, con muchas incertidumbres, es fácil evadir o soltar esta responsabilidad de lo que pienso, de lo que siento, de las respuestas que estoy dando y sin darme cuenta caer a una serie de conductas autodestructivas que en vez de permitirme mirar o avanzar hacia adelante, van haciendo que caiga en estados
de ánimo y conductuales que van en deterioro de mi persona. Muchas veces podemos decir, yo sí quiero, pero el de junto no quiere o no le gusta o no me deja, y entonces evadimos nuestra propia responsabilidad. Hoy más que nunca necesitamos ser adultos responsables que favorezcamos el crecimiento personal y el crecimiento familiar. Necesito apoyar a quienes aún requieren este apoyo para lograr su autocuidado de la mejor manera posible, pero antes que eso necesito atenderme a mí mismo. Necesito mirar mis necesidades, mirar la situación en la que estoy y atender todo aquello que me permita una mejor calidad de vida en todos los aspectos que corresponde. Cuidar mi emoción, cuidar mi pensar, cuidar mi actuar, cuidar lo que digo. Tiene que haber una congruencia entre lo que siento, lo que digo y lo que hago, porque de otra forma nos vamos como un rompecabezas que se va desarmando y vamos perdiendo esta coherencia que nos puede fortalecer. Para dar frente a todas las situaciones actuales necesitamos estar integrados, necesitamos estar enteros, estar en una pieza. Y para eso es muy importante la responsabilidad. No puedo pensar en la responsabilidad del gobierno, de los servicios médicos, de mi jefe, de la economía. Claro que esos factores intervienen, pero me toca a mí ver qué es lo que voy a hacer con lo que sí tengo, cómo voy a resolver mis necesidades inmediatas, cómo voy a cuidar de mi equilibrio interno. Si nosotros logramos este primer gran reto, estaremos teniendo ya gran parte del camino avanzado. Entonces, vamos a favorecer el autocuidado personal, mío, y vamos a colaborar a que las personas que estén a nuestro alrededor puedan ir tomando esta conciencia y este aprendizaje para poder cuidar de ellas mismas en los diferentes escenarios que la vida nos pueda presentar. Por hoy sería todo. Cierro con esta imagen que es muy representativa y en lo personal la considero muy linda, que nos dice, a veces tienes que levantarte tú mismo y continuar. Yo le cambiaría ese a veces. Cuando somos adultos no es a veces, es siempre. Ya no va a llegar papá o mamá a rescatarnos, ya no va a llegar Superman. Tenemos que aprender a hacer frente a lo que estamos viviendo y tener esta conciencia de que solo nosotros podemos hacer el cambio necesario para mi propia vida, no para el mundo, para mi calidad y condición de vida. Gracias por acompañarnos, un placer como siempre saludarnos. Les recuerdo, pueden dejar sus comentarios en la sección de comentarios si tienen alguna pregunta, alguna consulta y con gusto les estaremos respondiendo. Hasta la próxima.